5,4 grados tuvo el sismo que nos puso sobre alerta el martes pasado a las 4:30 de la tarde, con epicentro en Chilca. Sin duda sirvió el simulacro del viernes pasado. Debemos seguir preparándonos para lo inminente. Es lo mejor que podemos hacer. Hace algunos meses la novela Contarlo Todo de Jeremías Gamboa alborotó el cotarro literario del país y para muchos era su primera novela, su primer libro, pero no, tenía su punto de fuga, un libro de relatos que sale a la luz impulsado por su segundo libro, Cosas de la Literatura. Hace algunos meses, no muchos, alborotaste el cotarro literario limeño con una extensa novela, 507 páginas. Todos creíamos que esa era tu ópera prima, pero tenías tu punto de fuga. Sí. Sí, bueno, ha servido mucho en lo que generó Contarlo Todo para que un libro, que era un primer libro, más bien se manifieste como segundo, ¿no? Que era el libro Punto de Fuga que publiqué en el 2007, que tiene cuentos que prefiguran un poco Contarlo Todo, ¿no? Pero lo interesante es que cuando uno lee primero Contarlo Todo, Punto de Fuga se lee como un poco como la continuación del libro ¿no? de Contarlo Todo. Pero también en Contarlo Todo recibiste de todo, desde cherries hasta prácticamente bullying. ¿Cómo te sentiste? Como un punching ball. Pasó de todo, ¿no? Parte de lo que esperaba un poco yo después. ¿Lo esperabas? ¿Eso un poco? Sí, lo esperaba y me lo advirtieron además, ¿no? Me lo advirtieron. Porque se generó había sido un libro que había sido vendido ¿no? con bastante estruendo, ¿sí? Con mucha anticipación. Con mucha anticipación, en una feria importante como Frankfurt, ¿no? Había cerrado ahí, el país había informado en España que había sido una transacción fuerte en la feria y entonces se veía venir que iba a venir con todo. Y me advirtieron mucho que iba a haber mucho comentario, ¿no? De personas que lo iban a leer un poco con sangre en el ojo y bueno, es simplemente un momento que se pasa, ¿no? ¿Por qué crees eso? Mira, yo quiero creer que se trata de literatura, ¿no? Y que la literatura es interesante cuando no pone de acuerdo a todo el mundo, ¿no? La literatura, en tanto se discuta, en tanto no se cierre la lectura sobre un libro, me parece que está viva, funciona, es interesante, ¿no? Sería muy sospechoso que hubiera muchas coincidencias, ¿no? Todos sean coincidencias. Y creo que una novela que generase solamente elogios, en efecto, me parece que sería sospechosa, ¿no? Me parece más interesante una novela que lo que genera es polémica, fuego abierto, porque eso fue lo que hubo estos meses, ¿no? Y eso es una gran cosa, ¿no? Para un escritor, saber que un libro puede generar tal cantidad de reacciones, ¿no? Yo empecé a leer Punto de Fuga y me encontré con el edificio de la calle Los Pinos, una calle que recuerdo porque ahí vi por primera vez a Vinco, que yo no sé si tú llegaste a conocerlo, que fue el que inició de alguna manera el Café Teatro en Lima en esa época, pero no había todo ese edificio. Los Pinos con Benavides, dices, ¿no? Sí. Ahí actuaba él, creo. Es un edificio que se pierde en la noche, porque uno está mirando más hacia el piso, hacia la gente, pero sí es un edificio bastante interesante, ¿no? Ahora está mucho menos, de alguna manera. Está mucho menos horrible que cuando yo vivía ahí. Cuando yo vivía ahí tenía un color que era como azul eléctrico y viví yo ahí unos 7 meses en ese edificio. Y esa es una de las primeras historias que yo quería escribir cuando empezaba a hacerme como escritor, ¿no? Cuando yo descubrí, y eso ya lo he contado, cómo escribir el edificio de la calle Los Pinos, yo descubro mi voz. Estabas viviendo una etapa surrealista en ese edificio. Sí, y creo que escribí el cuento para responderme por qué yo había vivido en un lugar así, ¿no? Es la historia de un chico que está en un edificio donde no vive nadie, ¿no? Y pasan cosas monstruosas, tremendas, atemorizadoras, ¿no? Yo viví en un sitio así, de hecho viví en ese edificio durante más o menos 7 meses. Era el clima, ¿no? Sí, casi gótico, ¿no? Y de terror, ¿no? Y yo lo que intenté en Punto de Fuga y lo que tiene Punto de Fuga es, intenté escribir cuentos que se acercasen a emociones distintas, ¿no? Entonces cada cuento tiene como un acercamiento emocional diferente. Este es un cuento que tiene un poco de thriller, ¿no? de cuento de terror. Es algo que no he vuelto a trabajar en otro cuento, digamos. ¿No? Eso te iba a decir, no se parece para nada a Contarlo Todo, ¿no? Así es. No tiene nada que ver con Contarlo Todo.
Sin embargo, el segundo, Nuestro Nombre, definitivamente es una plantilla casi de lo que va a venir después con Contarlo Todo. Sí, hay muchos elementos intertextuales entre la novela y el libro de cuentos. Incluso en una versión temprana de Contarlo Todo, los personajes miraban por la ventana y veían el edificio de la calle Los Pinos, ¿no? Retiré luego eso en la segunda versión porque no era significativo, era un alarde, ¿no? Sin mucho sentido. Entonces lo retiré porque había otros vasos comunicantes entre los libros que me parecían mucho más logrados, ¿no? Pero sí traté de vincularlos, como creo que voy a tratar de vincular todos mis libros, ¿no? ¿Cuánto ayudaron las crónicas que escribiste en su tiempo en Somos y en Caretas? Me sirvieron mucho para ampliar mi conocimiento de la ciudad, que es una cosa que yo empiezo a trabajar en Punto de Fuga y que, digamos, exploto sobre todo en Contarlo Todo. Y me sirvieron para entrenarme en los estudios de narración, es decir, aprender a narrar historias humanas sin que te pongas tú en riesgo, ¿verdad? Porque escribir las historias de otro compone un vínculo, un compromiso, pero no es igual escribir tus propias historias, ¿no? Cuando escribes tus propias historias sí hay que ponerse un poco más en riesgo uno. ¿Contaminarse? De todo, contaminarse, afligirse, ¿no? Desnudarse. Algo de eso me parece que funciona, por ejemplo, en un responso para el Cine Colón, donde además hay una cosa que es típicamente periodística, el concurso de feos en Imperial Cañete. Sí, es un clásico. Me parece que tiene mucho humor además. Sí, eso, es un cuento humorístico, es una tragicomedia, porque son personajes muy desolados, solitarios, son consumidores de cine porno, una secta de consumidores de cine porno que viven alrededor de un templo, que es el Vaticano de la pornografía, que es el Cine Colón en los años 90 en el centro de Lima. Y entonces sí que es una historia donde yo me permití todo el humor que no había trabajado hasta ese momento. Ese fue el último cuento que escribí yo de Punto de Fuga y descubrí que podía hacer reír. Y es un recurso que usé mucho en Contarlo Todo, sobre todo en El Conciliábulo, en los talleres de poesía y en la aparición de Spanton, que es un personaje que también asoma en Punto de Fuga, ¿no? Me di cuenta que también podía hacer reír, ¿no? Pero también tiene una pátina de soledad, ¿no? Porque Castrejón, igual que Pineda, son dos tipos solitarios, ¿no? Y en algunos otros cuentos también. Bueno, Punto de Fuga tiene como componente central el estudio de esa soledad que no necesariamente se llega a resolver en comunión con alguien, ¿no? Son personajes en efecto solitarios. La continuación de ese arco, digamos, hace que Gabriel Lisboa sí encuentre comunión, ¿no? En una novela más bien yo sí me permití que esos personajes solitarios, que era Gabriel, por ejemplo, que empieza muy solitario en la novela, ¿verdad? No tiene amigos, no tiene novia, no tiene familia, termine teniendo amigos, termine teniendo relaciones con personajes, ¿no? Y tiene varias novias. Y tiene varias novias y tal. En Punto de Fuga la gente no se toca, ¿no? En Punto de Fuga lo que hay es más bien personajes que están buscándose sin encontrarse todavía, ¿no? Además de la soledad y además de las cosas que has dicho que te has permitido, hay también algunos tics de lenguaje. Por ejemplo, eso de comprar fallos, es una jerga que no es de tu generación, eso... No, sí. ¿Todavía se usa? Nosotros lo usamos. Las jergas se van reciclando, ¿ah? Fallos, puchos, es algo que decíamos en mi generación, en la universidad. Yo he tratado de usar las cosas como un poco las decíamos, ¿no? Un amigo mío, sí, escritor, me dijo que le había sorprendido que yo use el término guachafitas, que es un término más vargallosiano en los 50. Y es verdad que nosotros no hablábamos así, pero a veces se filtra la memoria, la observación de la realidad y también lo que lees. ¿En quién está inspirado Castrejón? Uy, qué buena pregunta, ¿no? Castrejón soy yo, pues, en muchos sentidos, y en otros no, ¿no? Es un periodista con ganas de escribir. Es una versión esperpéntica, creo yo, de mi época de periodista callejero, ¿no? Yo fui un cronista de calle, yo era un cronista de calle en la revista Somos. Castrejón es como la extensión esperpéntica, es como Pedro Camacho, ¿no? De la tía Julia. De la tía Julia. ¿No? Me basé en algunos amigos que conocía, mezclé
Sí, había una persona que es un crítico de cine bastante serio, que es un gurú del porno, realmente lo sigue matemáticamente, es un ilustrado. Entonces pensé en él y en un par de amigos más para generar este personaje, ¿no? ¿Cuánto de Jeremías están en los personajes de Punto de Fuga? Mucho, mucho. Yo creo que te diría que en todos los personajes sobre los que yo escribo estoy yo, ¿no? Hombres y mujeres, ¿no? Hay un cuento que se llama La conquista del mundo, protagonizado por una mujer. Y hasta donde yo sé y me han dicho, es un personaje femenino muy verosímil, ¿no? Es el primer momento en que yo, por ejemplo, ingreso a la feminidad, que es una cosa que luego usaría en contarlo todo en los personajes femeninos de mis, ¿no? Que tienen amores con Gabriel y en Fernanda, por ejemplo, que es un personaje también denso, o sea, profundo, muy femenino. Yo te diría que estoy ahí también, que esa mujer soy yo también. O sea, uno construye los personajes con toda su proyección, ¿no? Uno no puede llenar de una humanidad un personaje que no sea la suya, ¿no? ¿Y ahora qué estás dando vuelta por tu cabeza? Estoy trabajando varias cosas. Estoy trabajando una novela más bien con el tema familiar, que es el tema que hasta ahora no. Estoy tratando siempre de hacer cosas diferentes y voy a tratar de hacer siempre cosas diferentes. Entonces ya no estoy trabajando la narración no es urbana, ¿sí? Y no está inspirada en la Lima de los 90, sino antes. Y ocurre más en la sierra y tiene menos personajes. Y es una novela que quizás tenga una cierta extensión, ¿no? Es una novela más de familia, más de interioridad. Estás acostumbrado a escribir temas extensos. De pronto encontré en la literatura de larga extensión un valor que me encanta, que es el hecho, la sensación de estar viviendo dentro de la realidad, ¿no? Yo cuando escribí Contarlo Todo sentí que esa realidad podía ser hasta más intensa que la que vivía en la vida real. Por ejemplo, se ha pensado que yo escribo de una manera exaltada, ¿no? Y descuidada, contarlo todo, porque así escribo yo, ¿no? Eso no se va a notar en Punto de Fuga, ¿no? Se va a notar que es un libro anterior, que es una decisión escribir de cierta forma para el personaje que tienes, para el carácter que tienes y para el universo ficcional que quieres crear. Hay mucho más control en los cuentos de Punto de Fuga, hay mucho más diseño y hay mucho más una imaginación simbólica en los cuentos de Punto de Fuga, ¿no? Y eso me parece muy interesante porque complementa una visión que se tenía a partir solamente de un libro. Resulta que hay dos. Y también es cierto lo que tú decías. Hay gente que dice, es su primer libro. Cuando escribe el segundo, no, era el segundo, Contarlo Todo. No era el primero. Entonces, me parece bonito que el libro venga también a dejar un poco, a ordenar un poco también la visión que se tiene de mi trabajo, ¿no? Gracias. Gracias. Y a ti, Ernesto. Gracias. Gracias.